porque es una enormidad de cosas en la que nos aparece. Por ejemplo, está el tema de un teniente que desde el año 2011, 2013, está denunciando la cantidad de jodas que ocurren dentro del ejército. Y bueno, ha estado arrestado a rigor, ha estado en pésimas condiciones, ¿no? Y estamos hablando del gobierno del Frente Amplio, del año 2011. Y no ha ascendido y sigue siendo teniente y ha pasado con traslados, ha pasado calaboceado, es decir, preso, por denunciar que los jerarcas, coroneles, etcétera, usan el personal, inclusive lo llevan a actividades de empresas privadas para beneficios propios. Bueno, ese es el tema del teniente. Ahora se está hablando que hay cierto manejo nada claro de la madera que hay en la fortaleza Santa Teresa. Está el tema también que está muy denunciado, que son las famosas lanchas que el ministro de Defensa, Javier García, compró en un astillero Cardama, que tiene calificaciones muy jodidas, inclusive desde el punto de vista financiero está en situación de quiebra. En realidad casi no trabaja como astillero en los últimos tiempos, es decir, mejor dicho, trabaja como astillero pero solo en reparaciones, no está construyendo barcos, y cuando construyó barcos fueron barcos pesqueros, que de acuerdo a las informaciones, el hecho de hacer barcos pesqueros nada tiene que ver con este tipo de lanchas amartilladas, armadas, que tiene que ver con algo totalmente distinto. Entonces es bastante jodido lo ocurrido. Y esas lanchas, recién vendría la primera durante el primer semestre del año 2025, el año que viene. Bueno, y todo suena raro por las características de quién fueron a contratar. Y la segunda lancha llegaría 12 meses después, un año después. Bueno, estas son todas las cosas que se tejen, ¿viste? Ahora, el Frente Amplio había conversado con esta famosa astillero Cardama también en el año 2016. Entonces, ¿qué ocurre? Y ocurre lo siguiente, que nosotros vemos que lo que hay es un gran teleteatro y ambas coaliciones, el Frente Amplio y esta coalición republicana, que es un poco más descarada, más desprolija, tenemos el afer Astesiano, otras cosas ahí, que sin duda ninguna es un poco más desprolija, ambas, digamos, están al servicio de los mismos intereses y ni cerca de estar al servicio de nuestro pueblo y de nuestra patria. Ahora, lo que hay es un enorme circo de distracción y entretenimiento, porque si nos basamos en andar en ese chiquitaje, bueno, no vamos a avanzar para nada, porque en la medida que el pueblo esté en ese chiquitaje y no tenga claro qué es lo que hay que proponer para salir de esta situación que tenemos, que cada vez la cosa está peor, que cada vez la cosa tiene ribetes de gravedad, y hoy por suerte una persona, un trabajador, me dijo que él tiene mucho temor de lo que le pueda pasar al país en estos 5 años que vienen, es decir, entre el año 25 y el 30. Y no hay duda ninguna que sí. Todo este tema que estamos sufriendo de la violencia delincuencial, que es parte de una planificación del narcotráfico, es parte de la relación de los narcotraficantes de acá con el primer comando capital de Brasil, que tiene que ver también con la presencia de la Drangheta, como hablamos que no me acuerdo el nombre ahora de este hombre que estuvo con nosotros conversando acá este tema, e inclusive que este tema lo hablamos con Juan Sereta. Es decir, hablado de almendras. Bueno, sin duda ninguna estamos viviendo una situación muy especial, pero muy especial. Entonces,
Creemos que todo esto es parte del deterioro moral y político, pero también es parte de la distracción y el entretenimiento. Es decir, que estos temas no se toman con seriedad y compiten entre ellos a quien es más hábil. Y este teniente que anduvo desde el año 11 sin resolver nada, también este gobierno no resuelve nada, pero de manera salomónica y muy pícara le da un ascenso, pero lo da de baja de las Fuerzas Armadas. Es decir, resuelve el tema no investigando todas las denuncias que había hecho este hombre, este teniente, por muchos años, que realmente son reales, denuncias en las cuales también presentó documentación y todo. Y bueno, y lo que llama la atención acá, pero daría esto para hablar mucho, nosotros más que nada pretendemos que usted piense qué le queremos estar transmitiendo. Llama la atención que la justicia, con todas estas denuncias del teniente, que no es el único caso que se denuncian irregularidades en nuestro país, bueno, la justicia no intervenga. Ahora vamos a hablar un tema que por andar en la calle lo creemos necesario y sabemos bien que el espacio de tiempo no nos da para nada, que es lo siguiente. Queremos tratar una cuestión que es la referida al proyecto de reforma constitucional de Cabildo Abierto contra la usura, que nosotros consideramos que este combate contra la usura en el proyecto de ley de reforma constitucional que plantea Cabildo Abierto es en realidad un engaño a la población en lo referido a la usura. Otro día vamos a conversar lo referido a el tema de la deuda y su liquidación y su posible liquidación. Entonces, con respecto a la usura, yo le voy a leer lo siguiente textual y yo le pediría a usted que pidiera una papeleta del proyecto contra la usura y por una deuda justa, que pidieran los locales de Cabildo Abierto la papeleta de este proyecto contra la usura y usted mismo la leyera. En el dorso de la papeleta, en las disposiciones transitorias y especiales que van al final de la Constitución, esto voy a leer, es textual, Z bis, con la entrada en vigencia de la presente reforma constitucional y mientras no entre en vigencia una nueva ley de acuerdo con lo previsto en el artículo 52, es decir, y mientras no entre en vigencia una nueva ley de acuerdo con lo previsto en el artículo 52, que ahora después yo voy a dar vuelta a la hoja y voy a leer qué es lo que dice allí el artículo 52. Fíjase el interés máximo por todo concepto en una tasa efectiva anual del 30% sobre los montos convertidos a unidades indexadas. Bueno, esta parte es la que se ha encargado de difundir la gran prensa. Es decir, esta parte es la que difunde toda la gran prensa colaborando con Cabildo Abierto. Pero esta otra parte, que es fundamental y que habla a las claras, que es un enorme engaño, este proyecto de reforma constitucional, porque en realidad no combate para nada a la usura. Pero esta parte no se le informa a la población de ella. Y voy a leer lo que dice ese artículo 52, porque dice que ese interés del 30%, que sigue siendo alto, que sigue siendo usura, pero que al lado de la realidad que se vive hoy sería un lujo. Pero mire lo que dice el artículo 52, que echa por tierra todo ese posible lujo. Y qué gran mentira es este proyecto de reforma constitucional llevado adelante por Cabildo Abierto. Y no me diga que acá, al relatar esto, con picos juristas se han equivocado. No. Acá no hay equivocación alguna. Son muy pícaros, son muy bandidos, para no usar una palabra más gruesa. Bueno, mire lo que dice el artículo 52. Artículo 52. Es de orden público la ley que señale el límite máximo al interés de las obligaciones, la cual deberá ser aprobada con el voto de los 2/3 del total de componente
de cada una de las cámaras. Es de orden público la ley que señale límite máximo al interés de las obligaciones, la cual deberá ser aprobada con el voto de los 2/3 del total de componentes de cada una de las cámaras. La ley determinará el interés máximo permitido por todo concepto. Bueno, ¿por qué hay una trampa acá? Y usted dirá, sí, pero el legislador pide que sean 2/3. No va a ser fácil conseguir los 2/3 para poner otro tipo de interés. Claro, ¿qué pasa? Aparte de desconocer lo que dice este texto y que usted no lo ha leído, por eso le pido, le ruego que vaya y lo pida en un local de cabildo abierto o que recurra a través de Google para hacerse de él y poderlo leer. ¿Qué es lo que desconocemos también? Desconocemos que el interés que hoy está vigente, el interés hoy vigente, se votó en el gobierno del Frente Amplio en el año 2012. ¿Cómo se votó ese interés de 147% de interés anual que hoy está vigente? ¿Cómo se votó? ¿Por mayoría simple? ¿Por el 60%? ¿Por 2/3? No. Se votó por unanimidad. El 100% de las cámaras en el año 2012 votaron el interés del 147% de interés anual, que es el que está vigente hoy. Por lo tanto, espero que usted coincida conmigo, va a ser muy fácil determinar el marzo del año 25, apenas ingresen a trabajar las cámaras, a favor de los bancos en este caso, como siempre, y de otros poderosos, va a ser muy fácil poner un interés máximo de 100 o 120% o 140%. ¿Está claro lo que le estoy expresando? Para ver que esto que le estoy diciendo es cierto, solo le queda una acción: hacerse de el texto de reforma constitucional planteado por Cabildo Abierto y ver que es un enorme embuste, una enorme trampa. Bueno, nosotros tenemos muchos temas y estamos optando por ver qué hacemos, pero vamos a simplemente lo siguiente. Vamos a leer la última parte y después preferimos ir a un texto que tenemos acá. Bueno, explica cómo Eneco, Mitsubishi, es decir, grandes corporaciones europeas y de Japón, están en la producción de hidrógeno verde. Es decir, están en la producción de hidrógeno como un combustible a sustituir, digamos, los combustibles fósiles, el carbón y algún otro tipo contaminante que inclusive puede ser la quema de materia prima, como puede ser leña, carbón, leña, derivados del petróleo, etcétera, etcétera. Esos son los negros o grises. Verde es porque para separar del agua el hidrógeno por un lado y el oxígeno se usa estas energías que se llaman verde porque serían amigables con la naturaleza, que sería los parques eólicos que aprovecharían la fuerza del viento, los paneles fotovoltaicos que aprovecharían la energía del sol y por supuesto que está entre las energías verdes la producción de hidroelectricidad, es decir, la producción hidráulica que aprovecha la fuerza de los ríos. Ahora, están en esa producción estas grandes compañías y los más grandes inversiones llegan a 690 millones de dólares. Y acá tengo lo que me interesa hoy leerle, para no extenderme tanto en este tema, que lo dejaríamos para desarrollar en otra oportunidad, e incluso tenemos algunos contactos con miras de hablar con alguna persona técnica, científica, sobre este tema del famoso cuento del hidrógeno verde. Porque resulta que tanto para Japón como para Europa, que agua tienen, porque agua tienen, no será de la calidad de la nuestra,
y no tendrán la abundancia que tiene América Latina o la abundancia que tiene Uruguay, pero agua tiene. Entonces, si la producción de allá de hidrógeno, separar las dos moléculas de hidrógeno más una de oxígeno que contiene el agua, les resulta caro y oneroso, bueno, ¿qué sentido tiene venirlo a producir acá, que después lo tendrían que trasladar tanto para Japón, más que nada para Europa, que son los capitales europeos los que andan por acá? Entonces yo le voy a leer esto y después le voy a decir una especie de conclusión a la cual yo he llegado. El coste del hidrógeno sigue siendo elevado. Mientras la industria pesada y los gobiernos continúan confiando en el hidrógeno para acelerar la descarbonización, el coste de la producción de hidrógeno bajo en carbono sigue siendo elevado. Los analistas, entre los que se encuentra la Agencia Internacional de la Energía, AIE, reconocen que los costes deben bajarse de manera significativa para que el hidrógeno limpio pueda jugar un papel protagonista en la transición energética. Bueno, esto es un artículo mucho más grande donde explica todos los movimientos que están haciendo, todo lo que han hecho para poder producir el hidrógeno en Europa. ¿Esto qué significa? Esto significa lisa y llanamente que acá no vienen a producir el hidrógeno, porque es muy sintomático. Vienen a llevarse el agua del acuífero Guaraní. Por eso es que las inversiones están radicadas en Paysandú y Tacuarembó. Paysandú y Tacuarembó, que es una zona donde el acuífero Guaraní se encuentra a una profundidad de 20-30 metros. Incluso a veces tiende a aflorar a la superficie. Es una abundancia tal de agua que, entre otras cosas, explica la presencia, llegando a unos 100 metros o 1000 metros, de las aguas calientes, que también son parte de las termas que tiene el Uruguay como atractivo turístico. Ahora, claro, es clarísimo. Acá no vienen el hidrógeno verde, es una pantalla. Acá vienen a llevarnos el agua. Como siempre, para poder confundir, aparecen algunos elementos que realmente son pagos. ¿Qué ocurre? Esos elementos hablan también de hacerlo acá en Rocha, hablan de inversiones de 4.000, 6.000 millones de dólares, lo de siempre. Enormes cifras que en alguna medida tienen la intención también de transmitirle a la población: mire, si no vienen estos extranjeros que nos salvan de todo, ¿qué sería de nosotros? Mire la millonada, los miles de millones que ponen, son los que nos van a traer felicidad a nuestro país. Y pensar que hay gente que está contra ellos, como nosotros. ¿Qué les parece? Como nosotros. Se me ha ido un poco el tiempo y hoy quiero hacer un programa que en lo posible no pase de 23 y 20. Esa es la intención. Y voy a leer un poquito nada más de un libro de Eduardo Galeano, Patas arriba, la escuela del mundo al revés, en su página 226. A fines del 84, en la ciudad hindú de Bhopal, la fábrica de pesticidas de la empresa química Unión Carbide sufrió una pérdida de 40 toneladas de gas mortífero. El gas se difundió por los suburbios, mató a 6.600 personas y dañó a otras 70.000, muchas de las cuales murieron poco después o enfermaron para siempre. La empresa Unión Carbide no aplicaba en la India ninguna de las normas de seguridad que son obligatorias en los Estados Unidos. Eso pasa mucho. Nuestro país, que también ya tiene carácter de colonia, estas cosas pasan también. Las pasteras y sus peligros, depósitos construidos con enormes deficiencias, porque cuando se investigó la pérdida de soda cáustica, resulta que las piletas que construyeron eran de pésima calidad. ¿Y por qué se construye una pileta de pésima calidad? Y porque somos colonia, no hay interés ninguno en protegernos. Incluso
después del derrame producido y vuelta a poner en el mismo lugar con algunas reparaciones la pileta, surgen voces y surge información de que allí no hay ninguna seriedad y el accidente puede volver a repetirse, como el otro accidente que mató todos los peces y la fauna en el arroyo Sauce, también en otro escape. Ya veremos, ya veremos. Realmente es como el tema del tren que ha violado, que ha avasallado 7.000 padrones y bueno, dejando a esa gente en pésimas condiciones, que ni siquiera puede a veces sacar un brazo de su casa, porque se lo llevaría el tren por delante. Bueno, de eso estamos lejos acá en Rocha y esos problemas no los vivimos, no los sentimos. Voy a leer un poquito más y termino con esta lectura, porque quiero hacer, les reitero, un programa que lo redondeé alrededor de 23 y 20. Sigue escribiendo Eduardo Galeano. Unión Carbide y Dow Chemical venden en América Latina numerosos productos prohibidos en su país. Y lo mismo ocurre con otros gigantes de la industria química mundial. En Guatemala, por ejemplo, las avionetas fumigan las plantaciones de algodón con pesticidas que no se pueden vender en los Estados Unidos ni en Europa. Esos venenos se filtran en los alimentos, desde la miel hasta los peces, y llegan a la boca de los bebés. Ya en 1974, una investigación del Instituto, en 1974, una investigación del Instituto de Nutrición de Centroamérica había comprobado que en numerosos casos la leche de la madre guatemalteca estaba contaminada hasta 200 veces más que el límite considerado peligroso. ¿Se dan cuenta? Y esta realidad también la vivimos acá en las fumigaciones, que no respetan escuelas, que no respetan poblaciones y que hablan de un límite para fumigar de 500 metros, donde se sabe que generalmente fumigando con avionetas, que es lo que estamos hablando, se esparce fácilmente hasta los 4 kilómetros. E inclusive, cuando el viento ayuda, llega el veneno a 10 kilómetros de distancia. Bueno, estas son las realidades que estamos viviendo. Y le voy a agregar a esto, para ya terminar esta segunda parte, lo siguiente. Porque más vale pocas cosas, pero ir informando para que usted tenga otro tipo de información. Y por supuesto, en la tercera parte vamos a insistir con otros aspectos que son lo referido a la seguridad social, al plebiscito, lo dicho por el ministro Pablo Mieres, lo expresado por Ernesto Muncho, del Instituto de Estudios CERES, y ahí es donde también insistiremos sobre algunos aspectos organizativos y eso, y la necesidad de que participemos todos, que nos vayamos organizando. Bueno, una de las cosas que quería decir era la siguiente. Una información que he recogido hace poco es la siguiente. En la década de 1990, hace unos 30 años, había un autista cada 10.000 nacidos. Había un autista cada 10.000 nacidos. La cifra hoy es de 34 autistas cada 10.000 nacidos. Una multiplicación de 3.400%. Una multiplicación de 34 veces. En la década del 90 teníamos un autista cada 10.000 niños. Ahora tenemos 34 autistas cada 10.000 niños. Bueno, ¿esto a qué se debe? Esto se debe a todo el combo de veneno que acompaña todas nuestras plantaciones. De ahí otra cuestión que distingue a la Unidad Popular. Estamos a favor del orgánico. Entre otros elementos que se sospecha que tengan que ver con el autismo, pero es probable que sea una multiplicidad de elementos químicos, está la presencia desmedida, entre otros venenos, del mercurio. Bueno, Homero, hacemos la segunda propaganda.
Bueno, Partido Humanista, lista 1969. Esperemos que en octubre acompañen a la Unidad Popular, Frente de los Trabajadores, Partido de los Trabajadores. Y bueno, porque sin duda ninguna hay que empezar a tener en el Parlamento otras voces. Y que esas voces también logren acceder a espacios como son el Canal 5, los canales especialmente 4, 10 y 12 de gran alcance y de gran audiencia, y ahí podamos, a partir de la presencia de nuestros representantes y quizás de otros partidos chicos, pero más que nada de nuestros representantes, ¿qué queremos? Bueno, que estas cosas que hemos estado conversando hasta ahora se hagan más públicas y empecemos a organizarnos como pueblo, como población, para evitar, sin duda ninguna, males que cualquiera ve que están ahí en el horizonte del país. Y cualquiera ve que ambas coaliciones, aparte de entretenernos, no atienden para nada estos peligros que tenemos.